¿Conoces la verdadera historia de los dinosaurios? Pocos animales extintos han despertado tanta pasión como los dinosaurios. Tal es la pasión inquebrantable por estos animales que algunos dinosaurios, como el tiranosaurio o el triceratops, a veces nos parecen más familiares que muchos de los seres vivos actuales. ¿Son todos gigantescos, feroces y estúpidos? ¿Han desaparecido realmente todos los dinosaurios de la faz de la Tierra? Querido viajero, muy buenas. Hoy nos vamos a explorar el mundo perdido de los dinosaurios a través de un increíble viaje en el tiempo. Pero antes de emprender tu próxima aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Desde el descubrimiento de los huesos en 1842 por el paleontólogo inglés Richard Owen, que fue también el primero en utilizar el término dinosaurio, se han sucedido un gran número de descubrimientos. Nuevas especies, por supuesto, ya que actualmente existen más de 1200, pero también nueva información sobre su modo de vida, sus capacidades físicas, su comportamiento, sus técnicas de caza y su estrategia de supervivencia. En los últimos años hemos hecho un descubrimiento tras otro. La tecnología ha permitido arrojar luz sobre zonas grises relativas a la vida de los dinosaurios, su capacidad física y sus aptitudes intelectuales. Entonces, ¿por qué la historia de los dinosaurios ha dado tantas vueltas? Hechos afirmados hace unas décadas se desmienten ahora. ¿Estamos realmente seguros de lo que decimos sobre el tema? Por supuesto, no todo lo que sabemos sobre los dinosaurios es falso. Ha habido interpretaciones erróneas y falsas pistas seguidas, creencias populares e ideas preconcebidas difíciles de sacudir. Pero por todo ello, la gran mayoría de nuestra información sobre estos animales sigue estando actualizada. La historia de los dinosaurios es antigua y, por tanto, difícil de comprender. Esta es, por supuesto, la principal razón por la que resulta tan difícil analizar sus restos. Dejaron muchas huellas a su paso, pero siempre es complicado procesar elementos que tienen decenas o incluso cientos de millones de años. La otra razón de los errores de análisis o interpretación es el tiempo que estuvieron en la Tierra. El periodo de los dinosaurios es tan largo que a veces parece mucho más corto de lo que fue en realidad. Gobernaron la Tierra durante casi 165 millones de años. Si tomamos la historia de la Tierra desde su formación hasta nuestros días y la dividimos en un año, los dinosaurios habrían estado en la Tierra durante 14 días. Puede que no parezca mucho, pero es mucho más impresionante que el tiempo empleado por los humanos modernos, representados por el Homo sapiens, que es de 35 minutos en el mismo año. Si retrocedemos en la historia hasta la llegada de los primeros dinosaurios, nos encontraremos en el periodo Triásico, hace unos 250 millones de años. Fue en esa época, tras una crisis biológica sin precedentes, cuando los dinosaurios llegaron a la Tierra. Nuestro planeta sufrió varias extinciones masivas, entre ellas la que puso fin a la existencia de los dinosaurios no avianos, unos 165 millones de años después. Esta última es sin duda la más conocida por el gran público. Pero lo que es menos conocido es que no fue ni la única ni la más importante extinción. La extinción que marca el final del Pérmico y el comienzo del Triásico, que vamos a ver a continuación, no se pareció a ninguna otra.
fue la extinción más devastadora de todas. Esta extinción masiva ocurrió hace unos 252 millones de años. Como hemos visto, marca el límite entre los periodos geológicos Pérmico y Triásico, y por tanto el límite entre las eras Paleozoica y Mesozoica. Y la era de los dinosaurios es la era Mesozoica. Esta era se compone a su vez de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, respectivamente. En este momento, nos encontramos entre el Pérmico y el Triásico, en medio del caos que reina en las 4 esquinas del globo. En el imaginario colectivo, una extinción es violenta, repentina y muy rápida. Llegaría como una gigantesca bomba capaz de aniquilar 3/4 partes de la Tierra en una fracción de segundo. Contrariamente a la creencia popular, esta extinción se extiende a lo largo de varios millones de años y tiene muchas causas. Desde 2021 sabemos algo más sobre los orígenes de la extinción del Pérmico-Triásico. Durante mucho tiempo, se pensó que solo los volcanes de las trapas siberianas eran responsables del caos que se avecinaba. Pero ahora sabemos que probablemente sea algo más complejo que eso. Mientras que la actividad volcánica de Siberia corresponde perfectamente en cuanto a fechas con estos cambios climáticos, un estudio publicado en Nature Geoscience ha arrojado luz sobre otra actividad terrestre muy intensa y violenta que se prolonga durante un largo periodo. Se trata de la actividad volcánica australiana. Es anterior a las trampas siberianas y duró casi 4 millones de años. Según los últimos resultados de este estudio, publicados en mayo de 2022, esta actividad podría explicar un cambio climático anterior a la extinción, que comenzó hace unos miles de años, sobre todo en el océano. Este cambio más temprano y duradero es mucho más probable que un acontecimiento violento y rápido. El cambio climático es un proceso gradual, pero afecta a todos los elementos del biotipo y la biocenosis. Las consecuencias son irreparables. Los traps siberianos se caracterizan principalmente por enormes efusiones de lava basáltica. En Australia, la historia es diferente. La actividad eruptiva es elevada, pero también muy violenta. Se dice que las supererupciones australianas se caracterizaron por explosiones catastróficas que arrojaron enormes cantidades de ceniza y gas a la atmósfera. Estos depósitos de ceniza son ahora visibles en numerosas series sedimentales por todo el este del país. Los investigadores creen que podría tratarse de las erupciones más violentas que la Tierra haya visto jamás. También es muy probable que estas erupciones explosivas fueran acompañadas de la liberación masiva de gases de efecto invernadero, iniciando la convulsión climática que condujo a la crisis biológica que marcó el final del Pérmico. Sin embargo, no se puede descartar la actividad volcánica en las trampas. Digamos que, si bien las trampas siberianas no son la única causa en sí mismas, bien podrían ser la gota que colmó el vaso. Según un estudio publicado en NAS en 2021 por varios científicos noruegos, estadounidenses, chinos y holandeses, la emisión masiva y rápida de CO2, predominantemente procedente de los volcanes, fue responsable de la crisis biológica del Pérmico-Triásico. Se estima que el fenómeno volcánico provocó un aumento de las temperaturas de entre 5 y 8 grados centígrados. Una diferencia de esta magnitud está destinada a tener un impacto colosal sobre el biotipo y la biocenosis. Todos los ecosistemas están en peligro. Este calentamiento global y la acidificación de los océanos han hecho inhabitable el planeta, explican los científicos. Durante este desastre ecológico,
Los océanos fueron los primeros en verse afectados y se han convertido en zonas muertas. La descomposición de planetas y animales acuáticos creó a su vez nubes de gas venenoso. El aire se volvió irrespirable y asfixiante. Durante el periodo Pérmico-Triásico, casi toda la biodiversidad desapareció en menos de 100.000 años. El 96% de las especies marinas y más del 75% de las terrestres fueron devastadas. Pero la naturaleza siempre resurge de sus cenizas. Tras esta crisis sin precedentes, la vida ha conseguido insuflarse nueva vida. Algunas especies han sobrevivido, otras están a punto de florecer. Aunque la naturaleza consiguió recuperar sus derechos, no lo hizo sin dificultades. La flora y la fauna tardaron varios millones de años en recuperar la posesión de muchas zonas. Algunas especies consiguieron escapar a lo peor. Fue el caso de ciertos sinápsidos, como los cinodontos, antepasados de los mamíferos modernos, y del grupo de los arcosaurios, que dominaron toda la era secundaria y dieron origen a los dinosaurios, los reptiles voladores y los cocodrilos. Los arcosaurios tienen algo en común. Sus cráneos presentan una abertura delante de la cuenca ocular llamada ventana anteorbital. Pero ya tendremos tiempo de hablar más de ellos. Por ahora, es hora de conocer a algunos de sus descendientes. Los dinosaurios son animales extraordinarios. Vivieron en la Tierra durante millones de años y tienen mucho que enseñarnos. Gracias a la tecnología y a una buena dosis de conocimiento y estudio científico, vamos a poder llevarte en un viaje virtual a la era mesozoica. Toma asiento y acomódate. La aventura comienza en el Triásico y tu viaje empieza ahora. Aquí estamos en la tierra de los dinosaurios. Esto es Pangea. Un vasto océano, llamado Panthalassa, rodea esta masa de tierra que forma un único continente. Contrariamente a lo que podría pensarse, Pangea no tiene un clima único. La tierra de los dinosaurios no era ni un inmenso pantano hasta donde alcanzaba la vista, ni una selva casi tropical. El clima no era el mismo a ambos lados del continente. En el centro de Pangea, formada por la actual Europa, América y África, el clima era principalmente desértico. En cambio, lo que hoy es la India, Siberia e incluso la Antártida tienen climas templados. La Tierra está muy lejos de lo que conocemos hoy. Es como si alguien hubiera mezclado todas las piezas del rompecabezas. Nada parece encajar. Y, sin embargo, durante decenas de millones de años, esta fue la configuración de la Tierra. Esta tierra única fue también la cuna de los dinosaurios. Estos animales experimentaron una gran variedad de climas y periodos geológicos y se adaptaron a distintos entornos, desde desiertos a montañas y selvas. Hace unos 230 millones de años empezaron a aparecer los primeros miembros del grupo de los dinosaurios. Dependiendo de la zona geográfica, el entorno y el clima, los animales se diversificaron para adaptarse. Si recuerdas nuestra pequeña introducción, hemos mencionado cerca de 1.200 especies. Y eso son solo las especies conocidas por el hombre. Así que puedes imaginarte la diversidad que reinaba en esta gran familia. Cuando pensamos en dinosaurios, inmediatamente pensamos en animales grandes. Pero los especímenes de dinosaurios más antiguos distan mucho del tópico habitual de dinosaurios gigantes.
Los dinosaurios más antiguos confirmados, que vivieron hace 230 millones de años, eran saurisquios. El primero es Saturnalia, un dinosaurio cuya clasificación se debatió durante mucho tiempo, hasta 2007, porque incluye características tanto de sauropodomorfos como de terópodos. Mide entre 1 y 2 metros de largo y probablemente no supera la altura de las rodillas de un adulto. Al mismo tiempo, también existía el Staurikosaurus. Este antepasado de los saurópodos y terópodos fue descubierto en Sudamérica. Es difícil describirlo con gran precisión, porque aquí nos enfrentamos a nuestras limitaciones científicas. Carecemos de elementos reales, identificables y analizables. Con los pocos restos de que disponen los investigadores, han podido hacer algunas estimaciones. Por el tamaño de su mandíbula, parece ser uno de los dinosaurios más pequeños, con apenas 2 metros de longitud. Probablemente pesaba apenas 30 kilogramos. Sus afilados dientes sugieren una dieta carnívora. Eso es todo lo que sabemos de él. Luego está el Herrerasaurus. También es un carnívoro bípedo. Mide entre 3 y 5 metros de largo, algo más de 1 metro de alto y pesa entre 200 y 350 kilogramos. Es un carnívoro bastante temible. Tiene una mandíbula con una articulación flexible y dientes afilados y curvados. Este impresionante conjunto de piezas bucales le permite desgarrar la carne de todos los vertebrados de su ecosistema, incluidos herbívoros del orden de los rincosáuridos, como Hyperodapedon huxleyi, y el orden de los dicinodontes, así como omnívoros del orden de los etosáuridos, como Aetosauroides scagliali. Otro dinosaurio de la categoría de los plumíferos es el Eoraptor. También es muy pequeño en comparación con el Diplodocus o el Brachiosaurus que ilustran los cuentos infantiles sobre dinosaurios. Solo mide 1 metro de largo y 40 centímetros de alto. Probablemente era más bien omnívoro. Tenía 5 dedos en cada mano. Los 3 más largos terminaban en grandes garras que utilizaban para sujetar a sus presas. Se abalanzaban rápidamente sobre ellas para cogerlas por sorpresa y darse todas las oportunidades. Pero gracias a sus grandes garras, también podía atrapar plantas. Se supone que se alimentaba de pequeños animales, hojas blandas y frutos. Los paleontólogos que han estudiado los restos del Eoraptor creen que es uno de los dinosaurios más antiguos que se conocen. ¿Por qué piensan así? Porque no era un depredador muy evolucionado. Todo apunta a que era un dinosaurio primitivo, por así decirlo. A diferencia de los terópodos, no tiene una mandíbula inferior resbaladiza con la que sujetar a su presa. Del mismo modo, solo unos pocos de sus dientes son curvos y almenados. En un depredador más evolucionado, todos los dientes habrían adquirido esta forma. Sin embargo, sabemos que el Eoraptor perteneció a los saurisquios, gracias sobre todo a la configuración de sus muslos y pelvis. Eoraptor es, por tanto, más antiguo que Herrerasaurus, el que acabamos de ver. Por último, está el Algualqueria, considerado un saurisquio basal, un pequeño omnívoro bípedo que comparte muchas similitudes con el Eoraptor. Así que estos son los primeros dinosaurios pequeños que se pueden haber encontrado en el periodo Triásico. Pero otros dinosaurios, incluso en el Jurásico, eran pequeños. Compsognathus no mide más de 1 metro y pesa unos 2,5 kilogramos. A pesar de ello, ha conseguido hacerse un hueco en la tierra de los gigantes, al igual que el Anchiornis. No mide más de 30 centímetros de altura. Su aspecto de ave ha complicado su clasificación por los científicos. Pero Michael Pittman
paleontólogo de la Universidad de Hong Kong, y algunos de sus colegas creen seriamente que se trataba de un ave primitiva o de un dinosaurio troodóntido parecido a un ave. En otras palabras, es un miembro primitivo del grupo de los dinosaurios, que incluye a las aves y a los dinosaurios parecidos a las aves. Comparten su antepasado común más cercano con las aves. E incluso en el Cretácico podemos seguir encontrando pequeños dinosaurios. En 2022, los científicos descubrieron uno de ellos. Los paleontólogos publicaron su descubrimiento en la revista Scientific Reports, describiendo un dinosaurio de entre 94 y 97 millones de años. Mide alrededor de 1,5 metros de largo, incluida la cola, y pesa entre 4 y 7 kilogramos. Aproximadamente el tamaño de un gato doméstico. Era un animal robusto, pero que sabía protegerse. Los fósiles han revelado la presencia de una serie de placas óseas entre el cuello y la cola. Se trata del Jacapil canicura. No todos los dinosaurios eran gigantes. Podríamos mencionar muchos otros dinosaurios de tamaño modesto, pero me gustaría hablaros de los orígenes de estos animales, de sus antepasados, de tamaño tan modesto como los que acabamos de mencionar. Los primeros dinosaurios aparecieron a finales del período Triásico. Su anatomía presenta una serie de rasgos comunes, por lo que forman un grupo y se cree que tienen un antepasado común. Presentan cuarto y quinto dedos reducidos, 4 patas, cola, piel gruesa y pelvis unida por 3 o más vértebras sacras. También tenían un modo de reproducción ovíparo y patas situadas bajo el cuerpo en lugar de a los lados. Esto es lo que une a los dinosaurios dentro de una familia y nos permite atribuirles orígenes comunes y un antepasado común. Entonces, ¿quién fue el antepasado de los dinosaurios? Este antepasado común se encuentra entre pequeños arcosaurios de constitución ligera que muestran los inicios de las adaptaciones locomotoras de los dinosaurios, como el Marasuchus, descubierto en el Triásico medio de Argentina, y el Congonapon kelly. Es este último, que mide solo 10 centímetros, el que más nos va a interesar. ¿Te lo imaginas? Solo 10 centímetros. Y, sin embargo, es el padre de colosos como Diplodocus, Argentinosaurus, Brachiosaurios, T-Rex, Stegosaurios y Triceratops. Todos ellos mucho más grandes que él. El Congonapon es pequeño, muy pequeño si se comparan sus medidas con las de los dinosaurios más populares, pero es uno de los últimos antepasados comunes de los dinosaurios y los pterosaurios. Por tanto, se encuentra en el origen mismo de la evolución hacia los dinosaurios. Los dinosaurios y los pterosaurios pertenecen al clado Ornithodira, su último antepasado común antes de su separación, hace entre 230 y 240 millones de años. Congonapon kelly se encuentra cerca de la divergencia entre dinosaurios y pterosaurios. Por tanto, podría ser uno de los eslabones perdidos de la evolución biológica. Entonces, ¿cómo se las arregló esta pequeña criatura para sobrevivir y superar las crisis climáticas? Como hemos visto anteriormente, la crisis del Pérmico-Triásico provocó un descenso de la biodiversidad. Como esta caída de la biodiversidad repercutió en la vida vegetal, la producción de oxígeno disminuyó. El agotamiento del oxígeno en la atmósfera habría favorecido a las especies con sacos aéreos, como los antepasados de los dinosaurios. Estos últimos también tenían plumón que cubría su piel, como en el caso del Congonapon. Esto habría favorecido su termorregulación.
Dado que la segunda mitad del Triásico se caracterizó por cambios climáticos extremos, con días muy calurosos seguidos de noches muy frías, las pequeñas plumas habrían permitido a la criatura mantener una temperatura interna confortable. Hablando de orígenes y evolución, te habrás dado cuenta de que las especies de dinosaurios son muy diversas. Es un grupo muy heterogéneo y, sin embargo, los clasificamos en el mismo grupo. Es difícil encontrar una similitud evidente entre el Archaeornis y el Ankylosaurus, ¿verdad? Y, sin embargo, pertenecen al mismo grupo. Y vamos a averiguar por qué. Para apreciar y comprender mejor a los dinosaurios, es importante saber distinguirlos y clasificarlos. Existen dos grandes grupos de dinosaurios. A veces confundimos estos grupos con su dieta, si son carnívoros o herbívoros, o su postura, si tienen 2 o 4 patas. La diferencia entre estos dos grandes grupos radica en su pelvis. El pubis, un hueso de la pelvis de los tetrápodos, apunta hacia abajo y hacia adelante en los saurisquios y hacia atrás en los ornitisquios. Determinar y comprender qué distingue a estos dos grupos nos permitirá aprender más sobre los dinosaurios. Los saurisquios se diferenciaron hace unos 230 millones de años. Se dividen a su vez en dos grupos. En primer lugar están los terópodos. Terópodo significa patas de animal. Se han descubierto fósiles de terópodos en todos los continentes, en rocas que datan del Triásico superior al Cretácico superior, es decir, hace entre 225 y 65 millones de años. Los terópodos son bípedos y generalmente carnívoros. Sus extremidades traseras les sirven de apoyo y locomoción. Las delanteras son cortas, pero están dotadas de dedos móviles. Estos dedos están indudablemente adaptados para agarrar y desgarrar presas. Existen varios grupos principales de terópodos. El más antiguo es el Ceratosaurus. Este grupo incluye dinosaurios de tamaños que van desde el pequeño Coelophysis, que medía menos de 2 metros, hasta el Ceratosaurus, que medía unos 6 metros. Luego están los tetanurios. Estos sucedieron a los ceratosaurios que acabamos de ver. Los tetanurios incluyen carnosaurios como el Allosaurus y Coelosaurus, un grupo más amplio que incluye tiranosaurios, dromaeosaurios y dinosaurios avestruz. Tanto en los coleosaurios como en los carnosaurios, muchos huesos eran huecos y las mandíbulas generalmente tenían dientes afilados y curvados en toda su longitud. Herrerasaurus, uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, era probablemente un terópodo o uno de sus primos cercanos. El Coelophysis fue probablemente uno de los primeros terópodos. A este grupo pertenecen también el Tyrannosaurus, el Velociraptor y el Baryonyx. Estos bípedos varían de tamaño. Pueden pesar desde unos pocos kilos hasta 6 toneladas. Los sauropodomorfos son cuadrúpedos, generalmente herbívoros. Tienen una cabeza pequeña que descansa sobre un cuello largo. También tienen una cola larga. El nombre de su grupo significa forma con patas de lagarto. En el Triásico superior había dos grupos principales de sauropodomorfos. Los prosaurópodos, que significa antes de los pies de lagarto y por tanto antes de los saurópodos, eran de tamaño mediano, como el Lufengosaurus. Luego estaban los saurópodos, que significa pies de lagarto, que podían alcanzar tamaños gigantescos como el Apatosaurus. A este grupo pertenecen el Diplodocus y el Argentinosaurus. Tenían cuerpos imponentes con grandes estómagos para digerir las grandes cantidades de follaje.
la mayoría de ellos también tenían pulgares terminados en grandes garras. El Plateosaurus es un buen ejemplo de sauropodomorfo. Mide entre 8 y 9 metros de longitud. Probablemente se desplazaba la mayor parte del tiempo sobre sus 4 patas. Sin embargo, puede levantarse sobre sus 2 patas traseras. Los prosaurópodos y los saurópodos se extendieron por todo el mundo. Mientras que los prosaurópodos desaparecieron en el Jurásico inferior, los saurópodos continuaron diversificándose y vivieron durante todo el Mesozoico. El otro gran grupo es el de los ornitisquios. Gran parte del pubis está dirigido hacia abajo y hacia atrás como en las aves, y no hacia abajo y hacia adelante como en la mayoría de los reptiles. Por tanto, en lo que respecta a las aves, podríamos inclinarnos a pensar que sus antepasados eran ornitisquios. Pero, por paradójico que parezca, los antepasados de las aves fueron dinosaurios saurisquios. Pero volvamos al grupo de dinosaurios con pelvis parecida a la de las aves. Los ornitisquios pueden dividirse en 2 subgrupos, los cerápodos y los tireóforos. Tireóforos significa portadores de escudo. Tienen una coraza en la espalda con placas óseas, pero a veces también púas o espolones. Herbívoros, los tireóforos son dinosaurios acorazados, la gran mayoría cuadrúpedos. Comprenden 2 grupos principales, los estegosaurios y los anquilosaurios. Estos 2 grupos comparten no solo la armadura térmica, sino también otras características, como sus pequeños dientes dispuestos en una única fila curva. Ambos grupos derivan de una línea de dinosaurios acorazados más pequeños, como el Scutelosaurus y el Scelidosaurus, del Jurásico inferior. Los cerápodos incluyen a los ornitópodos, los paquicefalosaurios y los ceratopsianos. Estos 2 últimos grupos a menudo denominados marginocefálicos. Los ornitópodos se conocen desde principios del Jurásico hasta finales del Cretácico. Por tanto, se encuentran entre los linajes de dinosaurios que tuvieron un mayor y más prolongado éxito evolutivo. Este grupo incluye a los Fabrosauridae, Heterodontosauridae, Ipsilopodontidae, Iguanodontidae y Hadrosauridae. Los fabrosaurios son los ornitópodos más antiguos y primitivos. Estos dinosaurios pequeños y de constitución ligera alcanzaban entre 60 y 120 centímetros de longitud. Los hadrosaurios, en cambio, podían llegar a medir entre 9 y 11 metros. Eran dinosaurios con pico de pato. Sus dientes traseros, trituradores y situados en el interior de las mejillas, estaban muy bien adaptados para masticar plantas. Viajaban en manadas y cuidaban de sus crías, que eran muy inmaduras al nacer, como ocurre con la mayoría de los mamíferos y aves actuales. Entre los hadrosaurios se encuentran el Xantungosaurus, el Parasaurolophus y el Lambeosaurus. Los Ipsilopodontidae son grandes corredores. Miden entre 1,5 y 4 metros de longitud. Este grupo incluye al Ipsilopodón. Entre los Iguanidae, por supuesto, encontramos a uno de los dinosaurios más populares, Iguanodon. Dotado de una compleja dentadura típica de los ornitópodos avanzados, es el mayor de su especie, alcanzando una longitud de 11 metros. He aquí, pues, lo que podemos aprender sobre la gran familia de los dinosaurios y los grupos de saurisquios y ornitisquios. A pesar de sus grandes diferencias, los dinosaurios tienen mucho en común y un origen común. La evolución biológica ha permitido ampliar la familia con grupos y subgrupos. Pero ¿hay algo que hemos olvidado mencionar?
No hemos mencionado a los dinosaurios marinos ni a los dinosaurios voladores. En tu opinión, ¿se clasifican como saurisquios u ornitisquios? Bueno, no se pueden clasificar en la familia de los dinosaurios por la sencilla razón de que no son dinosaurios. A estos reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios a veces se les llama dinosaurios marinos. Parece lógico, pero los dinosaurios solo son terrestres. Ningún dinosaurio vivió exclusivamente en el agua. Los reptiles marinos que se confunden con los dinosaurios no tienen las mismas características, los mismos orígenes ni el mismo antepasado común que los dinosaurios. Por lo tanto, no están en el mismo grupo que los dinosaurios. Ictiosaurios, Plesiosaurus y Mosasaurus son reptiles marinos. ¿Por qué hacer una distinción entre estas dos familias, dinosaurios y reptiles marinos? ¿Por qué el animal que vemos aquí moviéndose en el océano no es un dinosaurio? Y sin embargo vivió en la era mesozoica al mismo tiempo que los dinosaurios. Como hemos visto, unos criterios de clasificación animal muy concretos sientan las bases de cada familia, de cada clase, de cada grupo. En el caso de los dinosaurios, observamos que estos animales tenían 4 patas y que éstas estaban situadas bajo el vientre. Este no es el caso de nuestros reptiles marinos. Como puedes ver, si efectivamente tienen 4 patas, éstas solo están en los laterales, en los flancos del animal, y no bajo su vientre. Los dinosaurios y los reptiles marinos tampoco tienen un antepasado común. Por lo tanto, los reptiles marinos no pueden ser dinosaurios. Aquí tenemos un Ichthyosaurus justo enfrente de nosotros. Este behemoth marino puede crecer hasta 20 metros de largo. Es un reptil marino muy popular que se parece un poco a nuestros delfines actuales. Este reptil carnívoro tenía un hocico muy alargado y poderosas mandíbulas con dientes afilados. Se alimentaba de peces, amonites, moluscos cefalópodos con concha en espiral, y belemnites, moluscos cefalópodos emparentados con la sepia. Se cree que es un depredador temible. De hecho, lo fue durante casi 160 millones de años. Pero limitar su estilo de vida a este rasgo es un poco simplista. Contrariamente a nuestra imagen de depredador solitario y agresivo, el Ichthyosaurus también era un animal social. En noviembre de 2022 se publicó en la revista Cell un estudio reciente sobre el comportamiento de los ictiosaurios. De los resultados de este estudio se desprende que el Ichthyosaurus tenía hábitos similares a los de nuestras ballenas. Los ictiosaurios migraban mucho y, sobre todo, vivían en grupos durante la época de parto. El equipo de paleontólogos encargado de este estudio utilizó un escáner de rayos X micro-CT para estudiar una zona geográfica concreta, un yacimiento fósil situado en el bosque Humboldt Toyabe de Nevada, en Estados Unidos. Descubrieron que habían encontrado embriones y crías recién nacidas de una especie de ictiosaurio llamada Shonisaurus. ¿Por qué había tantos ictiosaurios jóvenes concentrados en el mismo lugar? Este es el misterio que los paleontólogos han intentado desentrañar. Gracias al uso de la tecnología y de diversas herramientas de análisis, se ha descartado una causa climática, como un cambio brusco de temperatura. Nada había alterado su ecosistema. También se ha descartado el varamiento masivo, ya que, utilizando diversas herramientas, los científicos creen seriamente que los huesos se hundieron en el fondo del mar. Probablemente no había alimento para ellos en esta región, y sin embargo podemos ver un gran número de recién nacidos y embriones. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto?
Pues bien, el Bosque Nacional Americano, que podría haber sido descrito como un antiguo cementerio, es en realidad una antigua maternidad. Los ictiosaurios solían reunirse aquí para dar a luz a sus crías. Sin duda, volvían al lugar donde ellos mismos habían dado a luz años antes. Pero volvamos a los dinosaurios, y para ser más precisos, a los dinosaurios voladores que aún no hemos clasificado. Los pterosaurios forman parte del bestiario de los dinosaurios. Vivieron durante el mismo periodo, pero no son dinosaurios. Los dinosaurios son arcosaurios diápsidos ornitodíridos. Este término bastante bárbaro se refiere a un grupo de animales. Está formado únicamente por dinosaurios y sus descendientes, y pterosaurios. Estos son los dos únicos grupos de esta clase animal. De todos los grupos de dinosaurios, los pterosaurios son los más parecidos. No es de extrañar, pues, que exista un ligero parecido familiar entre ellos y una tendencia a confundirlos. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados que dominaron el cielo, al menos que sepamos hoy. Al igual que los dinosaurios, los pterosaurios presentan una gran variedad de especies. Algunos, como el sorde, miden apenas 60 centímetros, mientras que otros, como el ananguera, se acercan a los 4,60 metros. El pteranodón tiene una envergadura de más de 6 metros. Pero eso no es nada comparado con el gigantesco Atsegopteryx, que, con las alas desplegadas, casi podría cubrir un autobús con sus 10 metros de envergadura. La razón por la que están tan cerca de los dinosaurios es que comparten un antepasado común. En algún momento de su historia, la evolución permitió que los dinosaurios por un lado y los pterosaurios por otro eclosionaran. ¿Qué ocurrió entre este antepasado común y los pterosaurios? ¿Cuáles son las etapas de la evolución? ¿Cuáles son los diferentes eslabones de la cadena que condujo al nacimiento de los vertebrados voladores y, por tanto, la aparición de los pterosaurios? Bueno, el misterio persiste y la pregunta sigue abierta. Por el momento, no se ha encontrado ninguna prueba tangible que permita resolver plena y científicamente este enigma. Han pasado millones de años entre el antepasado común y los pterosaurios. La diferencia física entre ambos es más que notable, ya que uno es alado y el otro probablemente un pequeño vertebrado terrestre de 4 patas. A pesar de ello, todos los pterosaurios más primitivos que conocemos hoy están bien desarrollados y ya existían varias especies en esa época. Así que la evolución estaba muy avanzada. El estadio anterior a esta fase de la evolución aún no se conoce. Para que el antepasado de los pterosaurios diera lugar algún día a los verdaderos pterosaurios, una especie tenía que haber evolucionado de forma diferente a las demás. Una especie que estuviera más próxima a los pterosaurios en cuanto a aspecto físico o capacidad de vuelo, pero que también tuviera puntos en común con una especie exclusivamente terrestre. Esta especie clave es un hecho del que estamos seguros, pero actualmente no disponemos de fósiles que nos permitan recomponer el puzzle, establecer un vínculo lo suficientemente sólido como para encontrar ese famoso eslabón perdido. Sin embargo, hay una hipótesis que parece más seria que las demás y que podría aportar una semblanza de explicación a este eslabón perdido. Si una especie de vertebrado terrestre saltara de árbol en árbol o incluso planease durante unos segundos durante su salto, como algunas ardillas voladoras por ejemplo, entonces esta especie sería la especie clave.
Algunos científicos creen que esta famosa especie tenía un poco de piel entre las patas y probablemente vivía en los bosques tropicales. Esta evolución le habría permitido protegerse de los depredadores terrestres. Si esta especie vivía efectivamente en los bosques tropicales, esto explicaría por qué no hemos encontrado ninguna prueba fósil de su presencia en la Tierra. Para que la fosilización sea posible, deben cumplirse varias condiciones. Inmediatamente después de la muerte, el cuerpo debe estar enterrado bajo sedimentos, limo o arena, ya que de lo contrario el organismo se descompondría por completo. Si cumplen estas condiciones iniciales, los huesos del esqueleto se conservarán. La roca se creará, mineralizando los huesos que se convertirán en una especie de piedra y, por tanto, en un fósil. Pero estas condiciones son extremadamente raras en el bosque, que nos ofrece muy pocos fósiles. Si lo pensamos, resulta bastante paradójico que el medio que menos fósiles nos proporciona sea seguramente el que posee una biodiversidad más rica. De hecho, si nos fijamos en nuestros bosques tropicales actuales, son el hogar de la mayor variedad de especies. Así que habrá que esperar para saber más sobre el origen de los pterosaurios. Si esta pregunta sigue sin respuesta, hay muchas otras sobre los dinosaurios que sí la tienen. Es hora de que encontremos a nuestros dinosaurios y descubramos los muchos secretos que tienen que contarnos. Hemos visto la diferencia entre pterosaurios y dinosaurios, la diferencia entre dinosaurios y reptiles marinos, e incluso hemos rozado la clasificación de las distintas especies de dinosaurios. Pero para entender realmente a los dinosaurios, necesitamos investigar más. Un dinosaurio también es conocido por ser un reptil de sangre fría, feroz y no muy inteligente. Pero volvamos a sumergirnos en la era mesozoica a la luz de los últimos conocimientos y descubramos cómo era la vida de los dinosaurios. A menudo se plantea la cuestión de la temperatura corporal de los dinosaurios. ¿Eran de sangre fría o de sangre caliente? Se podría pensar que estos animales eran de sangre fría. Eran reptiles. Así que podríamos compararlos lógicamente con las serpientes y los lagartos que conocemos. Pero en la escala evolutiva, los dinosaurios se sitúan entre las aves y los reptiles, y las aves son de sangre caliente. Entonces, ¿qué ocurre realmente con los dinosaurios? Recientemente se han llevado a cabo algunas investigaciones y los resultados son cuanto menos sorprendentes. Los científicos, entre ellos la paleobióloga Yasmina Wehrman del Instituto Tecnológico de California, utilizaron una tecnología, la espectroscopia infrarroja para ser más precisos, que se centra en las interacciones entre las moléculas y la luz. En otras palabras, el método utiliza infrarrojos para cuantificar el número de moléculas de desecho en los fósiles. ¿Por qué es importante este índice y qué secreto nos cuenta? El metabolismo de un animal se reduce esencialmente a la eficacia con la que convierte el oxígeno en energía. Los animales de sangre caliente o endotérmicos tienen una tasa metabólica elevada. Necesitan respirar grandes cantidades de oxígeno y comer más para mantener su temperatura corporal. Por el contrario, los ectotermos o animales de sangre fría como los reptiles tienen un nivel de actividad más moderado y dependen de las condiciones externas para mantener su temperatura corporal. En resumen, no toman el sol por placer, sino por necesidad. Tienen una tasa metabólica baja. La tasa metabólica, es decir, la mayor o menor capacidad de convertir el oxígeno en energía para vivir, es por tanto el indicador más convincente de la temperatura corporal. El uso de oxígeno en un organismo deja huellas. La tecnología nos permite detectar estas huellas en los fósiles.
Estas huellas, en forma de restos en los huesos, pueden detectarse mediante luz infrarroja. Así que ahora podemos estudiar el metabolismo desde un nuevo ángulo y calcular la tasa metabólica, incluso en animales que desaparecieron hace millones de años. Una vez calculada esta tasa, aún no podemos determinar la temperatura corporal del animal fosilizado. Estos datos deben compararse con otros datos verificados y validados para establecer una escala de comparación. Utilizando esta escala establecida para todos los animales que conocemos hoy en día y comparando estos datos, podemos deducir la temperatura corporal de los animales. Y los dinosaurios eran de sangre caliente, o al menos una gran parte de ellos. De los dos grandes grupos de dinosaurios que hemos mencionado antes, los ornitisquios incluían algunos ejemplares de sangre fría, como el Triceratops. Pero su gran cola probablemente le ayudaba a regular su temperatura. También puede haber sido el caso del Stegosauro, con su espina dorsal, que también tenía una tasa metabólica baja. Eran herbívoros masivos, pero lentos. En cambio, el otro grupo, el más numeroso en cuanto a especies y sobre todo descendientes como el T-Rex, eran esencialmente de sangre caliente. Reconstruir la biología y la fisiología de los animales extintos es una de las tareas más difíciles de la paleontología. Este estudio añade una pieza fundamental del rompecabezas a nuestra comprensión de la evolución. Su temperatura corporal arroja luz sobre su modo de vida y sus necesidades. Descubrir que la mayoría de los dinosaurios eran de sangre caliente es una pequeña revolución en el mundo de la investigación paleobiológica. Ahora sabemos que los dinosaurios eran animales de sangre caliente, pero también ovíparos. En otras palabras, su modo de reproducción era a través del huevo. El huevo amniótico dio un vuelco a la evolución biológica. Hasta la beneficiosa protección que proporciona el huevo, teníamos que luchar para sobrevivir. Durante los primeros miles de millones de años, la vida solo pudo establecerse en un medio acuático. El agua les servía de apoyo. Pero en tierra, rodeados solo de aire, no ocurría lo mismo. El esqueleto tuvo que fortalecerse, solidificarse y consolidarse, la piel hacerse más gruesa y el modo de reproducción adaptarse. Mientras que algunos animales se aclimatan a la vida en tierra, sobre todo los reptiles, la reproducción es más complicada. Estos animales tuvieron que poner sus huevos en el agua. El huevo sigue siendo frágil. La vida no tarda mucho en no eclosionar. Sin cáscara ni membrana protectora, una vez fuera del agua se seca y destroza la vida que contiene. Con el tiempo, aparece el huevo amniótico. Y esto cambia muchas cosas. La cáscara impide la evaporación del agua del interior, al tiempo que permite los intercambios gaseosos en su interior. Hay una membrana interna, el amnios, en la que se baña un líquido, el líquido amniótico. Este líquido es precioso. Protege al futuro bebé. Solíamos pensar que los dinosaurios eran de sangre fría porque los comparábamos con los reptiles. Para averiguar cuánto tardan los dinosaurios en incubar los huevos, esta vez los comparamos con las aves más parecidas a ellos, que también ponen huevos. Por comparación, los científicos estimaron que el periodo de incubación de los dinosaurios era de entre 11 y 85 días. Pero esta media está a punto de ser cuestionada por el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science y realizado en Estados Unidos. Darla Zelensky, profesora adjunta de Geociencias de la Universidad de Calgary, en Florida, y su equipo de investigadores estudiaron detenidamente los embriones que les fueron entregados.
Pudieron analizar un huevo de Protoceratops, un pequeño dinosaurio herbívoro de la familia de los ceratopsianos que vivió en el Cretácico superior. Su tamaño es comparable al de una oveja. El embrión estudiado procedía de un huevo de unos 200 gramos de peso. Durante el mismo estudio se analizó otro embrión, el de un enorme fósil de Hypacrosaurus, un dinosaurio con pico de pato cuyo huevo pesaba más de 4 kilos. Parece una pelota de baloncesto. No es de extrañar si se tiene en cuenta que se calcula que un Hypacrosaurus adulto mide entre 9 y 10 metros de largo y pesa entre 2,5 y 4 toneladas. ¿Qué van a analizar los investigadores en los embriones para saber más sobre el periodo de incubación? Pues miraban los dientes, porque en ellos están todas las respuestas. Los dientes contienen mucha información. Para este estudio, los científicos están especialmente interesados en las líneas de crecimiento de los dientes. En efecto, estas funcionan como los anillos de los tocones de un árbol. Tras analizar la dentición de estos dos embriones, resulta que el periodo de incubación fue mucho más largo de lo que se esperaba. Esta vez, los dinosaurios están más cerca de los reptiles primitivos que las aves. Protoceratops tuvo un periodo de incubación de al menos 3 meses, mientras que Hypacrosaurus probablemente tardó más de 6 meses. Este largo periodo antes de que los huevos eclosionaran es sin duda una de las posibles explicaciones de su extinción. De hecho, durante los trastornos climáticos y la crisis del Cretácico, un periodo de incubación tan largo pudo haber sido un serio obstáculo para la supervivencia y perpetuación de la especie. Sin embargo, no fue por falta de intentos por parte de los padres para proteger los huevos y los juveniles. Después del huevo, toca hablar de la paternidad. ¿Eran los dinosaurios solo bestias feroces, salvajes y sedientas de sangre? Una vez más, los estudios revelan datos sorprendentes sobre estos animales de otra época. Algunos restos fósiles sugieren incluso todo lo contrario. Los dinosaurios eran capaces de defender ferozmente a sus crías, diseñar nidos, educar y transmitir conocimientos. El Protoceratops que mencionábamos antes, un pequeño dinosaurio herbívoro con pico de pato, defendía con fervor sus huevos y su nido. Es un herbívoro pequeño y no está bien equipado para el ataque, pero no se rinde. Utilizando su pico y su enorme cabeza, se le puede imaginar intentando ahuyentar al Velociraptor. Los dos adversarios, uno luchando por la supervivencia de sus crías y el otro por la suya propia, morirán luchando y acabarán sepultados por una tormenta de arena. Al menos, eso es lo que han revelado los restos de sus huesos, entrelazados entre sí. No se trata, ni mucho menos, de un caso aislado entre los dinosaurios. Los fósiles de Psittacosaurus también pueden dar testimonio del espíritu paternal y benévolo de los dinosaurios. Los paleontólogos han encontrado un único Psittacosaurus adulto rodeado de 34 pequeños dinosaurios agrupados en círculo. Se sabe muy poco sobre sus muertes. Lo que sí sabemos es que fue rápida y tuvo lugar en un momento de gran actividad. Al menos eso es lo que sugieren las posiciones en las que se encontraron los dinosaurios. Pero lo que realmente nos interesa aquí es el gran número de crías recién nacidas y la presencia de un solo adulto. Esta configuración de fósiles se asemeja a una especie de guardería de dinosaurios. Un adulto hace de niñera y protege a las crías del grupo. Aún es pronto para saberlo, pero es posible que los otros padres dinosaurios aprovecharan la ayuda de la niñera para buscar comida para ellos y sus crías. Los oviraptores, por su parte, se instalaban en sus nidos del mismo modo que las aves que conocemos hoy, con el cuerpo colocado en el centro del nido
y los brazos extendidos sobre los huevos para protegerlos. Los fósiles confirman una vez más el lado protector de otro miembro de los dinosaurios. En la década de 1970, se descubrió un gigantesco nido fosilizado que había albergado a cientos de ejemplares de Maiasauras hace más de 80 millones de años. Jack Horner, el paleontólogo que los descubrió, estudió detenidamente los fósiles, su posición, su configuración en relación con los demás y la edad estimada de cada uno de ellos han sido examinados con lupa. Esta vez, las pistas revelan que los dinosaurios no solo eran capaces de proteger los huevos, sino que también desempeñaban una función protectora una vez que estos habían eclosionado. De hecho, también cuidaban de sus crías una vez nacidas. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Pues bien, a partir de los fósiles encontrados en estos nidos y sus alrededores, podemos ver que hay varias crías de diferentes edades en el mismo nido y restos de vegetación fosilizados. Esto significa que los Maiasauras alimentaban a sus crías directamente en el nido, pero también que cuidaban tanto de los recién nacidos como de los juveniles. Los Maiasauras no eran los únicos animales que cuidaban de sus crías durante un largo periodo de tiempo. Los científicos han podido demostrar mediante análisis de fósiles que Psittacosaurus y Masopondylus, por ejemplo, también eran padres muy implicados. Entre los herbívoros, hemos podido estudiar las huellas. Estas pruebas tienen un valor incalculable. Nos dicen cómo se movían. ¿Se desplazaban lenta o rápidamente? ¿En grupo o en solitario? Pero el estudio de las huellas también puede decirnos cómo funcionaba el propio grupo. Los científicos creen que algunos dinosaurios herbívoros se desplazaban en manada para estar alerta ante los ataques. Se han encontrado numerosas huellas que permiten analizar con precisión cómo funciona la manada. Por ejemplo, se ha observado que los dinosaurios jóvenes se colocaban entre los adultos y que estas manadas eran expertas en largas migraciones estacionales. Pero hay otro aspecto en el que los dinosaurios son igual de sorprendentes: la inteligencia. La inteligencia de los dinosaurios ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. En el imaginario colectivo, los dinosaurios eran simples reptiles, un poco tontos, no muy brillantes o incluso un poco simples. En otras palabras, no eran inteligentes. ¿Por qué pensamos eso? Esta idea se deriva del tamaño del cerebro de los dinosaurios, que no era muy grande. El método más utilizado para medir la inteligencia consiste en comparar el tamaño del cerebro en relación con el cuerpo, lo que se conoce como coeficiente de encefalización. En muchos dinosaurios, incluido el T-Rex, este coeficiente de encefalización era bajo. Por ello, se pensaba que los dinosaurios no eran seres muy desarrollados intelectualmente ni reflexivos. Algunos de ellos destacaban entre la multitud, sobre todo Troodon, reputado durante varios años como el dinosaurio más inteligente conocido, con un IQ de 6. Las rapaces rivalizaban con ellos con un IQ de 5,8. Para que tenga con qué comparar, los humanos tienen un coeficiente intelectual de 7,44. Es el más alto. Como los humanos están en la cima de la cadena, se consideró que este método de cálculo permitía evaluar la inteligencia y hacerla medible y comparable. Gracias a los fósiles encontrados, los científicos pudieron calcular este coeficiente encefálico, comparado con el tamaño del cuerpo con el de la cavidad que alberga el cerebro. Pero este método ha sido cuestionado desde entonces. De hecho, el chimpancé es un animal famoso por su inteligencia, al igual que muchos de los grandes simios, que son capaces de crear herramientas para abrir fruta o encontrar insectos en tocones u hormigueros.
También son capaces de comunicarse y aprender. Se han realizado numerosos experimentos para poner de manifiesto las sorprendentes habilidades de estos animales. Sin embargo, si nos fijamos en el coeficiente intelectual, el chimpancé sería un idiota con la puntuación de tan solo 2,49. Así que las limitaciones del método saltan a la vista. Puede que los raptors y los troodons fueran muy inteligentes, pero eso no significa que los demás no lo fueran. Y menos aún que debamos generalizar esta falta de inteligencia a todos los dinosaurios. Algunos incluso podrían sorprenderte. El tiranosaurio, por ejemplo, ha sido englobado durante mucho tiempo en la categoría de los idiotas. Y eso está lejos de ser cierto. De hecho, Susana Herculano Usell, neurocientífica brasileña, ha conseguido contar el número de neuronas del cerebro del tiranosaurio. Resulta que tenía nada menos que 3.000 millones. Es cierto que esta cifra es inferior a los 80.000 millones de neuronas de los seres humanos, pero sitúa al tiranosaurio entre un chimpancé y el babuino. Esto significa que el T-Rex era al menos tan inteligente como los primates actuales. Una pregunta que puede venir a la mente es cómo se las arregló la científica para contar las neuronas sin tener el cerebro del dinosaurio. Los huesos se fosilizan, pero los cerebros no. Susana se basó en una ley de escala. Esta ley de escala se ha ido consolidando año tras año a través de investigaciones, estudios y el descubrimiento de un número muy elevado de animales. Gracias a esta escala, que en los últimos años se ha enriquecido mucho en datos, sabemos que en las aves, desde el colibrí más pequeño hasta el avestruz más grande, pasando por la gallina y el águila, el número de neuronas está directamente relacionado con la masa del cerebro, que a su vez está directamente relacionada con la masa del cuerpo. En otras palabras, podemos averiguar el número de neuronas por gramo de cerebro. Este cálculo es válido para las aves, pero también para los reptiles y los cocodrilos. La escala es diferente, pero sirve para todos ellos. Los análisis estadísticos realizados por el investigador muestran que, para los terópodos, la relación entre la masa corporal y la masa cerebral sigue la misma ley que para las aves. Esta similitud podría explicarse quizás por el hecho de que las aves modernas descienden de los dinosaurios. En cualquier caso, lo cierto es que el T-Rex no era ni mucho menos estúpido. No solo era capaz de fabricar herramientas, sino también de transmitir sus conocimientos. Este proceso y los distintos datos recogidos también nos permiten actualizar nuestros conocimientos en otro ámbito. La edad está estrechamente vinculada al número de neuronas. En otras palabras, podemos estimar la esperanza de vida de las distintas especies de dinosaurios. También sabemos, basándonos en lo que podemos observar en reptiles, mamíferos y aves modernas, que los animales más grandes suelen vivir más tiempo y que los carnívoros suelen tener vidas más cortas que los herbívoros. Mientras que algunos dinosaurios que medían menos de 1 metro vivían solo 5 o 6 años, es posible que dinosaurios como el brontosaurio, por ejemplo, vivieran casi 80 años. El T-Rex, por su parte, probablemente tenía una esperanza de vida estimada entre 25 y 40 años. Dada su longevidad e inteligencia, el tiranosaurio pudo sin duda transmitir sus conocimientos a sus descendientes. Pero no solo en el ámbito de la inteligencia de los dinosaurios nos hemos alejado de la verdad, ya sea por falta de conocimientos o simplemente por incorporar ideas recibidas como hechos reales. Los dinosaurios tienen mala imagen. Son bestias feroces, agresivas y sedientas de sangre. Como puedes imaginar, la verdad es mucho más compleja que eso. Es el cerebro de un Tecodontosaurus antiquus el que puede ayudar a cambiar la opinión de la gente sobre el tema.
Los dinosaurios también podían ser animales sociales. Los restos del Tecodontosaurus antiquus fueron desenterrados hace mucho tiempo. Se conservaron en los laboratorios de la Universidad de Bristol y no se habían estudiado desde entonces, al menos no con la tecnología actual. Utilizaron el escáner y varias herramientas de imagen en 3D para hacer un molde y revelar el oído interno. Observaron la existencia de dos grandes lóbulos floculares, situados en la parte posterior del cerebro. Desempeñan un papel importante en el equilibrio. Su gran tamaño en este dinosaurio sugiere que probablemente era bípedo, contrariamente a lo que se pensaba. Los investigadores también pudieron reconstruir la anatomía del oído interno del Tecodontosaurus y compararla con la de otros dinosaurios. Según ellos, su frecuencia auditiva era relativamente alta, lo que le permitía oír los sonidos y gritos emitidos por diversos animales, incluidos los de sus congéneres dinosaurios. Una pista sobre la posibilidad de una interacción social guiada por el sonido. Así que los dinosaurios eran inteligentes e incluso podían ser animales sociales. Hemos hablado de la diversidad de las especies, de su modo de vida, de su reproducción, de su comportamiento e incluso de su inteligencia. Pero nos hemos olvidado de hablar de su hábitat. ¿Dónde viven los dinosaurios? En Pangea, sí. Pero ¿después? ¿Solo sobrevivieron en medio de un vasto pantano? ¿Qué diferentes ambientes habitaron los dinosaurios? Los dinosaurios vivían en toda la Tierra, pero algunos lo hacían en regiones muy concretas, como muchos de nuestros animales actuales. En el curso de sus investigaciones, los paleontólogos han podido crear mapas del mundo imaginando dónde podrían haber vivido los dinosaurios. Para ello se basan en sus conocimientos sobre los dinosaurios, los animales, la biología y su interpretación de los restos y fósiles encontrados. Estos mapas evolucionan a lo largo de los milenios en función de las nuevas disposiciones geográficas y los cambios climáticos, por ejemplo. El período Triásico, hace entre 252 y 201 millones de años, estuvo marcado por el nacimiento de los dinosaurios, pero también por una configuración muy particular de la Tierra. Nuestro planeta está formado por un único continente, una masa de tierra única, Pangea. Los dinosaurios vivieron y evolucionaron en esta tierra única, pero algunas especies nunca se encontraron. La Tierra puede ser única, pero el clima no lo es. Empecemos por el centro de Pangea. Aquí, parece que el interior de la Tierra era completamente seco, encerrado tras enormes cadenas montañosas que bloqueaban toda la humedad. El clima es casi desértico. Cerca del Ecuador, el clima es muy diferente, con bosques tropicales exuberantes y húmedos. Pueden parecerse a la selva del Amazonas, por ejemplo. Otras regiones son más templadas. Por último, el biotopo es muy diferente de un lugar a otro de Pangea. Cada especie se ha instalado en un medio adaptado a sus necesidades. Cada especie está equipada para adaptarse a las condiciones específicas de su entorno. Por tanto, sería erróneo afirmar que todos los dinosaurios vivían en pantanos o selvas tropicales. Se han encontrado fósiles de dinosaurios en zonas que se cree que fueron orillas de lagos y ríos, lagunas, pantanos, desiertos, bosques templados, sabanas y llanuras. Los dinosaurios ocuparon cada uno de estos entornos. Otro dato sorprendente es su refugio. Siempre imaginamos a los dinosaurios cerca de una masa de agua bordeada por una selva o en medio de una llanura con montañas al fondo. Pero los dinosaurios, o al menos algunos de ellos,
eran capaces de construir sus propios refugios. En 2007, los paleontólogos encontraron fósiles en un lugar muy sorprendente, al menos según lo que sabíamos hasta entonces. Los restos de 3 dinosaurios, un adulto y 2 juveniles, fueron hallados en la cámara de una madriguera. Esto significa que el dinosaurio había excavado un túnel de más de 2 metros de largo y luego había creado una cámara en su punto más profundo, en la que vivían sus 2 crías. Esta vez, los fósiles revelan un dinosaurio excavador. Se trataba de un Oryctodromeus cubicularis. Este herbívoro estaba equipado no solo para correr, sino también para cavar. El hocico es robusto, con premaxilas fusionadas. El omóplato es fuerte y las vértebras cerca de la pelvis están fusionadas. Así que este pequeño dinosaurio parece bien equipado para excavar enérgicamente. Pero sus 2 largas patas probablemente también lo convirtieron en un veloz corredor. Como puedes ver, los dinosaurios son animales realmente asombrosos. Y a medida que se hacen descubrimientos, nunca dejan de sorprendernos. Sin embargo, hace 66 millones de años, estas impresionantes y carismáticas criaturas desaparecieron de nuestro planeta. Echemos un vistazo a la época en la que ocuparon la Tierra y descubramos más cosas sobre su extinción. Se habla del reinado absoluto de los dinosaurios en la Tierra, un reinado sin división durante más de 165 millones de años. Pero, ¿podemos hablar realmente de un reinado? ¿Vivieron los dinosaurios solos en la Tierra durante el largo periodo mesozoico? Los dinosaurios reinaron durante 165 millones de años y se diversificaron enormemente. De hecho, había un gran número de dinosaurios que vagaban por el continente. Los había herbívoros y carnívoros, cazadores, recolectores, excavadores, bípedos, cuadrúpedos, con plumas y escamas, pequeños y rápidos, pesados y lentos, grandes y largos. En resumen, la familia de los dinosaurios creció y se desarrolló. Hoy conocemos unas 1.200 especies gracias a los fósiles descubiertos, pero estas son solo las especies que, gracias a la suerte, dejaron fósiles que atestiguan su presencia. La inmensa mayoría no ha dejado rastro de su paso, sencillamente porque no se daban las condiciones para la fosilización. Por tanto, esta cifra es solo una muestra del número de especies que existieron realmente. Aunque los dinosaurios eran numerosos y ocupaban gran parte del continente, ¿seguían siendo los reyes del Mesozoico? ¿Eran los únicos que vivían en la Tierra? Ya sabemos que también estaban presentes los reptiles marinos y los pterosaurios, los reptiles voladores. Pero no fueron los únicos contemporáneos de los dinosaurios. Se podría pensar que en la época de la Tierra de los dinosaurios, los mamíferos no habían podido encontrar su lugar, que habían esperado hasta después de la gran extinción para prosperar. Los investigadores afirman ahora que esto no es del todo cierto. Los dinosaurios y los mamíferos, o más exactamente sus antepasados, los mamíferosiformes, aparecieron casi al mismo tiempo. De hecho, los mamíferos del Mesozoico eran mucho más diversos de lo que se pensaba. Así, había bastantes de ellos conviviendo con los dinosaurios de la época. Algunos mamíferos eran, por supuesto, presas de los dinosaurios carnívoros más poderosos o rápidos. Pero la relación depredador-presa no siempre fue tan sencilla como podríamos pensar. El descubrimiento de un fósil en particular demuestra que no todos los mamíferos estaban a merced de los dinosaurios, sino todo lo contrario. Repenomamus gigantic es un gran mamífero de la era mesozoica.
Probablemente sea el mamífero más grande de su época. Los paleontólogos han estudiado un fósil de este espécimen hallado en la actual China. Para conocer el modo de vida y la dieta de este Repenomamus gigantesco, los paleobiólogos analizaron el contenido de su estómago, es decir, los restos de elementos aún presentes en él. Tras estudiar el contenido estomacal, descubrieron que se trataba de restos de un Psittacosaurus y de otros reptiles. Este mamífero era, por tanto, carnívoro, buen zapatero y no dudaba en enfrentarse a los dinosaurios. Sin embargo, este ejemplo de carnívoros no debe tomarse como representativo de la mayoría. Antes de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos eran en su mayoría nocturnos e insectívoros. Quizá fue esto lo que les permitió sobrevivir a la crisis que marcó el final del Cretácico. David Grossnickel, investigador de la Universidad de Washington, Estados Unidos, ha realizado varios estudios sobre el tema. Según los trabajos dirigidos por su equipo, los mamíferos sufrieron 3 grandes radiaciones evolutivas a lo largo de su historia. Esto les permitió adaptarse a su entorno y a nuevos nichos ecológicos. Prosperaron y se diversificaron. Las nuevas especies que aparecieron eran capaces de trepar, deslizarse o excavar madrigueras. Su dieta se orientó hacia la carne, las hojas y los crustáceos. Y se cree que se produjeron al menos 2 de estos cambios evolutivos, uno a principios del Jurásico, hace entre 190 y 163 millones de años, y el otro durante el Cretácico superior, hace unos 90 millones de años, en una época en la que los dinosaurios aún prosperaban en la Tierra. Los dinosaurios también experimentaron una importante evolución y diversificación biológica. Hemos visto claramente una gran diversificación y evolución de las especies, tanto físicamente como en cuanto a sus capacidades intelectuales y sociales. Si ambas familias prosperan, esto indica que la cohabitación entre estos 2 grandes grupos fue posible. No obstante, nos acercamos al final de los dinosaurios. Hace 66 millones de años, desaparecieron definitivamente. ¿La culpa es de los mamíferos? ¿Fue la evolución o un fracaso? En el imaginario colectivo, todos los dinosaurios se extinguieron de repente cuando este grupo de especies estaba en su apogeo. Desaparecieron tras un cataclismo sin precedentes. ¿Cuántos errores en tan pocas frases? No, los dinosaurios no desaparecieron todos. No, no en su apogeo. Y no de repente y finalmente. No como resultado de un cataclismo sin precedentes. Ha habido muchas extinciones masivas. La crisis del Cretácico terciario fue importante, con la desaparición del 50% de las especies. Pero nada parecido a la crisis del Pérmico Triásico, que acabó con casi el 95% de las especies de la Tierra. En segundo lugar, hay que entender que ninguna de estas extinciones fue tan repentina y violenta como para arrasar todas las especies en pocos días. Fueron largos periodos de crisis, que se prolongaron durante miles o incluso millones de años. Los cambios de temperatura, muy cálidos o muy fríos, los cambios en la composición del aire o incluso los cambios en la acidez de los océanos, si se extienden por todo el globo y son demasiado rápidos para que los seres vivos puedan adaptarse, provocan entonces el inicio de una crisis. Es gradual, pero el impacto es inevitable. Miles de especies están condenadas a la extinción. Los científicos aceptan que la crisis del Cretácico tuvo varios orígenes. Como vimos con la crisis del final del Pérmico, las causas de estas crisis suelen ser múltiples y estar marcadas por cambios a escala mundial. En las traps del Deccan, en la India actual,
se pueden encontrar huellas de una actividad volcánica muy intensa, pero durante el mismo periodo, hace 65 millones de años, se produce otro gran acontecimiento que marcó para siempre la historia de nuestro planeta. Un meteorito impactó contra la Tierra en México, en Chicxulub. El meteorito medía entre 10 y 80 kilómetros de diámetro. Un impacto con un objeto celeste de tal magnitud y velocidad causa daños irreparables e impacta en todos los ecosistemas. Las erupciones volcánicas permanentes y el polvo levantado por el meteorito alteraron el orden de las cosas. La atmósfera opaca habría limitado los rayos solares. Las plantas ya no podrían beneficiarse de la fotosíntesis, su fuente vital de energía. Los herbívoros, sin vegetación, se vieron privados de alimento y a su vez murieron. Luego vinieron los carnívoros que tampoco tenían alimento con el que sobrevivir. Según la mayoría de los datos científicos, esta extinción se produjo muy rápidamente en términos geológicos. Se cree que los efectos inmediatos y a corto plazo del impacto, como incendios globales, tsunamis, una noche prolongada causada por aerosoles y el hollín de la atmósfera, y un descenso drástico de las temperaturas, fueron catastróficos para muchas formas de vida. A continuación se produjo un efecto invernadero a largo plazo debido a los gases liberados durante el impacto, lo que provocó el calentamiento global. Aún se debate sobre la velocidad exacta de la extinción, pero muchos estudios sugieren que pudo tener lugar entre unos pocos años y varios miles de años después del impacto. Algunas especies sobrevivieron a la convulsión. Por ejemplo, sobrevivieron pequeños animales insectívoros, carroñeros, tortugas, tiburones, cocodrilos y muchos otros. Todo esto ocurrió hace 66 millones de años, en el apogeo de los dinosaurios. Bueno, no exactamente en su apogeo. De hecho, numerosos estudios realizados a finales del Cretácico revelan que los dinosaurios estaban en declive. El número de ejemplares, sobre todo de gran tamaño, disminuía considerablemente. Además, la diversidad también disminuía. Todo esto significa que su desaparición era probablemente irreversible. La explicación sigue sin estar clara. Algunos científicos creen que la fragmentación de los continentes tras la ruptura de Pangea les perjudicó. El cambio climático que modificó el clima y la flora, la subida del nivel del mar y otros fenómenos pusieron a los grandes animales en desventaja en estos espacios más reducidos. La aparición y diversificación de las plantas con flores, sobre todo las angiospermas, también puede haber modificado los ecosistemas terrestres. Mientras que algunos dinosaurios fueron capaces de adaptarse a estas nuevas fuentes de alimento, otros, en particular los grandes herbívoros especializados, pueden haber estado en desventaja. Sin embargo, sería completamente erróneo afirmar que los dinosaurios han desaparecido. De hecho, los dinosaurios no han desaparecido por completo. Así es. Sus descendientes aún viven entre nosotros y han logrado establecerse en los 4 rincones del mundo con gran facilidad. Conocemos a muchos de ellos a diario, sin darnos cuenta de que su historia se remonta tan lejos en el tiempo. Me refiero a las aves. Efectivamente, la familia de los terópodos ha sobrevivido a la crisis. Recordarás que hablamos de esta familia cuando discutimos la clasificación de los dinosaurios. Los terópodos incluyen tiranosaurios, velociraptores, alosaurios e incluso aves. Otra distinción importante: las aves no son representantes de los dinosaurios como podría pensarse. Sin dinosaurios por derecho propio, formando una de las familias de terópodo.
sino dinosaurios por derecho propio, formando una de las familias de terópodos. La historia de los dinosaurios es mucho más larga de lo que podíamos imaginar y mucho más compleja de lo que creíamos. Son animales extraordinarios cuyo estudio sigue sorprendiéndonos hoy en día. Cada nuevo descubrimiento es una pequeña revolución paleontológica o biológica. Así que el viaje al país de los dinosaurios no está a punto de terminar. Aún tenemos mucho que aprender de estos animales de otra época.